Bueno, estamos aquí con invitados muy especiales. Ahí ustedes nos van a estar observando. Yo voy a presentarlos porque queremos hablar, y la verdad es que estoy muy emocionado de hablar de estos temas porque cuando tenemos la oportunidad incluso de tener reliquias de Carlo Acutis, pues por supuesto que uno tiene que entender todo este contexto, pero ¿quién mejor que nos explique? Bueno, vamos con Lisandra Chávez, Lisandra, además colega, Lisandra, máster en comunicación, directora de comunicación de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. También está con nosotros el padre Jan Richard Villalobos, él es asesor pastoral juvenil en la Arquidiócesis de San José. A los dos les doy primero la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Nosotros felices de estar acá. No, muchas gracias. Y vamos a poner, primero, quisiera, padre, que usted nos ponga en contexto esto, porque, a ver, que uno diga, la Iglesia Católica va a tener a su primer santo millennial, y uno dice, mire, qué interesante con todo lo que está pasando, pero cuando uno ve la vida y entiende el contexto de Carlo Acutis, uno sabe por dónde va el asunto. Cuéntenos usted. Es que justamente Carlo supo aprovechar los medios de comunicación para poder evangelizar, ¿verdad? A través de las redes sociales. Diría que sería el primer santo con Facebook. Y además, él a través de las diferentes páginas de redes sociales, pero principalmente en una página web que él crea, nos ayuda justamente a poder encontrarnos cómo Dios nos va ayudando justamente a poder evangelizar ahí en cualquier lado, en cualquier momento. Y es que justamente el Papa Benedicto XVI en el año 2009 nos empieza a hablar en un comunicado acerca de la importancia de la comunicación, que ya se ve el Internet como un sexto continente digital desde el año 2009. Y Carlo justamente antes ya lo estaba aprovechando para que pudiera también evangelizar en esos momentos. Y es ahí donde él desde muy pequeño empezó a aprovechar y a aprender inclusive inglés para poder leer ciertos códigos y ciertos libros universitarios para poder programar y así poder programar las páginas web que él creó. No, es que la vida es interesantísima porque hay un video, y yo estaba hablando con Lisandra la semana anterior que estábamos tratando de coordinar esto, y Lisandra, y usted me pasó un documental, es un poco el que estamos viendo, y donde él incluso 2 meses antes, no sé si es predecir la palabra o el verbo correcto, pero sabía que iba a morir. ¿Cómo lo interpreta uno todo esto? Es fe. Él tenía muchos dones, y entre esos dones que él tenía era también predecir cosas. Él predijo que su madre iba a tener gemelos, por ejemplo. Se lo dijo, y de verdad hoy tiene dos niños, además de Carlo, pequeñitos. Y también una premonición que tuvo fue esa, que iba a morir joven. Y Antonia Salzano, la mamá, lo cuenta tan natural. Dice que desde pequeño él dijo, yo seré eternamente joven. Entonces, son cosas que pasan cuando alguien vive en gracia, es decir, es muy agradable a Dios. Y Carlo era muy puro, era una persona totalmente eucarística. Ahora podemos explicar qué significa eso. Pero sí, él tenía de Dios esas cosas. Pero también, porque no fueron sus padres los que lo llevan a él, a este contacto con Dios, si uno quisiera ponerlo de esta manera, ¿no? Es alguien que lo cuidaba. Es al revés. Él evangeliza a sus papás. Qué impresionante. Porque la mamá, ella misma dice que ella no cree, o sea, ella era bautizada, pero no practicante, ¿no? Pero resulta que tuvo que hacer un curso de teología por las preguntas de Carlo desde pequeño, porque ya él era un niño que quería saber de Dios. Dice que pasaba delante de las iglesias, le decía, mamá, entremos porque necesito darle un beso al sagrario, necesito llevarle esta flor a la Virgen. Era un niño totalmente fuera de lo común en ese sentido. Entonces la mamá se fue catequizando con su propio hijo, y el papá también. Es una historia realmente impresionante. Y uno ve los gemelos, y están todos en misa, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Qué interesante. Padre, ¿cómo podemos contextualizar también el tema de los milagros y este proceso de canonización? Tal vez si usted nos refresca un poco cómo es todo este proceso y qué viene ahora. Bueno, justamente la Iglesia es muy celosa en estos casos. ¿Por qué? Porque justamente es poder constatar aquel milagro en donde ya la ciencia, con todas las formas por explicar, ya no puede explicarlo. Y es ahí donde justamente empieza Dios. Una vez el Papa Benedicto XVI le menciona a un montón de niños que se encontraban ahí en el Vaticano que iban a realizar su primera comunión. Y le dice, un niño se acercó y le dice, Santo Padre, es que mi catequista me ha dicho que Jesús está en la Eucaristía, pero yo no lo veo. El Papa sonríe y le dice, ¿tú ves tu inteligencia? Y el niño dice, no.
¿tú ves el aire? No, pero lo sientes en tus pulmones. Y dice, sí, es que lo fundamental para la vida es invisible para los ojos. Justamente a veces nosotros intentamos aprovechar toda la parte de los sentidos, pero justamente la fe nos lleva a un nivel muchísimo más, a poder profundizar y a poder adentrarnos en el corazón de Dios. Y esto es como la iglesia ha ido viendo, porque la fe es algo tan sensible y es algo tan importante para la vida del cristiano, que tampoco la iglesia va a jugar con la fe de las personas. Por eso, a través de un grupo de médicos en el Vaticano, a través de un montón de explicaciones de científicos y de todo, intentan, cuando llega algún milagro en el Vaticano, poder comprobar si es justamente comprobable, valga la redundancia, con algo de tecnología o algo a nivel de la ciencia. Cuando a través de todos esos expertos se menciona que no hay una explicación, es ahí donde empieza justamente la fe, y es ahí donde se constata que es un milagro por parte de Dios, por la intercesión, ¿verdad?, del santo, en este caso del beato Carlo Acutis. Claro, para nosotros era un poco lejano, no sé si la palabra lejano, pero cuando ya el Papa Francisco habla del segundo milagro y que corresponde, digamos, se le atribuye a una tica, entonces todo el mundo, ¿verdad?, fue como todos los titulares en los medios de comunicación tratando de entender un poco esto. Valeria Valverde se llama la muchacha que tuvo el accidente. Ella se cae de una bicicleta y luego tiene un traumatismo craneal. Pero ¿cómo es que llega todo esto? Usted nos dice que es que la iglesia es recelosa y estaba tratando de investigar un poco. Pero esto ya todo es confirmado, padre. Ya es confirmado. Por eso justamente el Papa, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación y todo que utilizan, ya da a conocer que justamente Carlo, junto con otros, también van a ser canonizados. Después de todo un proceso, porque eso fue en el año 2022, entonces justamente la iglesia hasta ahorita, 2 años, ya comprueba justamente y ya constata con fe y fidelidad que justamente ese es el milagro que lleva a Carlo a los altares. Tenemos el del niño brasileño, ¿no? También, sí, que tenía un problema congénito y del páncreas, y digamos, se logra salvar, mejorar. Sí, sana completamente, ¿verdad? Es una explicación, bueno, no hay explicación, ¿verdad? Porque ya este niño, que era también muy devoto de Carlo, fue justamente porque un sacerdote conocido de la familia les dice que empiece a pedir la intercesión a Carlo Acutis. Y es ahí donde, después de realizar también todos los estudios, ven que justamente el páncreas se recupera, y ese niño es el milagro justamente para la beatificación. ¿Cómo explica uno esto? Y ya ahorita vamos a hablar del tema de las reliquias, que eso también me estaba Lisandra instruyendo la semana anterior, hablándome de los 3 tipos de reliquias. Vamos a hablar de eso también. Pero padre, yo siempre me he planteado, porque claramente todos, pues nuestra fe, ¿verdad? Todos decidimos creer, bueno, particularmente creo en Dios, creo en ese milagro, en la fe que puede sanar. Hay alguna gente que quizá tenga otro pensamiento, eso se respeta, porque de eso se trata, ¿no? De respetar las creencias de todos. Pero cuando planteamos a la gente la pregunta, mire, la fe cura, y prácticamente no hay una persona que le diga o no. Es decir, la fe nos mueve. Y eso es lo bonito de esta historia, ver 2 casos de sanación a partir de la fe, en este caso de la madre, doña Liliana, ¿no?, que creo que es como se llama la señora. La mamá de Valeria. De Valeria. Llega donde está la tumba de Carlo. La tumba de Carlo, y le pide fervientemente, le da una carta. Pasa un día rezando. ¿Un día entero? Entero. Es lo que he leído, ¿no? Que ella estuvo ahí todo el día pidiéndole a Carlo. Claro, entonces ahí donde dice, qué maravilla esto. Así es, el Papa Benedicto XVI menciona una frase de qué es santidad. Dice, el santo es el amigo de Dios. Justamente ahí es donde nosotros tenemos que ser amigos de Dios y también amigos entre nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un amigo en común. Y a partir de ahí, ¿verdad?, sabiendo que hay alguien que puede rezar por mí desde la presencia de Dios, ¿verdad?, toda ayuda es necesaria para un momento de crisis, un momento de dificultad. Y es ahí donde también nosotros pedimos la intercesión de los santos, ¿verdad?, que nos ayuden, para que le pidan también a Dios junto con nosotros, y también que nos dé la fortaleza para afrontar aquellas cosas que tenemos que vivir. Pero es fe. Claro, pero ¿cómo define uno la fe también? Sí, cada uno tiene... Es un regalo de Dios. Sí. Hay que pedírselo cuando uno no lo tiene. Yo fui atea hasta los 30 años. Mentira. Sí. ¿En serio? Y volví a la iglesia y volví a la fe por un milagro de mi mamá, que me hizo la Virgen de los Ángeles. Y ahí nació mi fe. Ahí.
Y es que Dios es tan bueno, digamos, yo sé la expresión no es la más correcta, pero Dios es tan carga, porque justamente es ahí en donde Dios ve nuestro corazón, comprende lo que vivimos y a partir de ahí nos acompaña. Y no soporta el sufrimiento. No. El sufrimiento lo despedaza, eso lo dicen los santos, ¿no? Sí, porque alguna gente piensa, tengo que sufrir para llegar a tener fe. Digamos, hay ciertos caminos para poder llegar, pero justamente los apóstoles también en algún momento vivían un proceso de crisis de fe y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Es decir, hay que pedirla y hay que ir creciendo, porque si Dios nos pide algo, es que tenemos la capacidad para poderlo dar. Si Dios nos pide dar un paso más, dar la otra mejilla, es justamente porque tenemos la capacidad de poder amar como Él también nos ama. ¿Cómo entiende uno? Porque, vamos a ver, tal vez voy a ser políticamente incorrecto, pero alguna gente dice, es que esa idolatría es peligrosa para alguna gente que de repente el tema de santos y y todo esto le genera mucho ruido, pero ¿cómo puede uno interpretarlo de la forma correcta? Justamente teniendo que los santos son amigos de Dios que nos ayudan también a nosotros a pedir por alguna o a agradecer por alguna situación también en nuestra vida, nos tiene que motivar en algo. Justamente voy a enseñar un poquito, digamos, por ejemplo, aquí hay una foto, ¿verdad? Nosotros tenemos una foto de Carlo Acutis. En algún momento también la iglesia lo que buscaba era que a través de las imágenes y de todo, no es que la persona está aquí, en esta foto no es que está Carlo, sino que hace referencia a Carlo. A lo que fue su testimonio. Exacto. Eso es lo más grande. Sí. Y entonces las imágenes justamente que nosotros tenemos en los templos nos motivan a esto. Es un recuerdo. Por ejemplo, hace poquito falleció mi abuelita y yo cuando hoy mi mamá me mandó una foto de mi abuelita y me acuerdo, ¿verdad? En el momento que me gradué del seminario. Y yo qué bonito, ¿verdad? Es recordar. Sé que en esa foto no está mi abuelita, pero fue un momento que me ayudó a recordar y yo sé que mi abuelita en la presencia de Dios sigue también pidiendo por mí. El otro tema que también tengo para pasar a las reliquias con las reliquias. Sí, estoy ido con las reliquias, pero es que si realmente uno, bueno, yo creo que sí, uno tiene como un llamado a siempre que la fe esté ahí presente, porque yo creo que mueve montañas, como decimos popularmente. Pero voy a otro tema también que tiene que ver con lo simbólico que puede ser esta canonización. En un momento justo donde también la Iglesia Católica tiene una conversación muy abierta de cómo se están yendo los fieles, pero cómo también pueden regresar, ¿verdad? Tenemos el ejemplo tuyo, quizá, ¿no? No creyente y de repente por un milagro vuelve. Sí. ¿Cómo es este debate a lo interno de la Iglesia, padre? Siempre me ha llamado la atención. Justamente es aprovechar los medios que Dios nos da. Yo soy uno de los 3 sacerdotes que colaboran con la pastoral juvenil de la arquidiócesis y por cuestiones de la vida, ¿verdad? Puedes compartir también en la Jornada Mundial de la Juventud. Y allá estoy participando en una... me decían como un congreso de misioneros digitales y el Papa Francisco nos decía algo muy importante a nivel de las redes sociales: hay que samaritanear esos espacios. Es decir, la Iglesia también nos ayuda a aprovechar estos espacios, como lo escuchamos ahora en el Evangelio del fin de semana pasado, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Nuestro propósito justamente es que la gente pueda encontrar a este buen Dios que nos ama, que busca lo mejor para nosotros, que nos acompaña en todos los momentos alegres, los momentos difíciles. Es un Dios que no pasa desapercibido de nuestra realidad. Y es ahí en donde también nosotros, no únicamente sacerdotes o consagrados, Dios nos invita, sino que a todos los laicos, y como lo menciona muy bien el Papa Francisco, que podamos dar esta buena nueva, esta esperanza que el mundo lo necesita, ¿verdad? Porque es ahí en donde nos tiene que motivar a seguir adelante. Es que hay como un mito que la gente de repente dice, no, es que los jóvenes se alejaron de la Iglesia Católica. Y yo debo decir que desde que hacemos la peregrinación hacia la Virgen de los Ángeles, que la hacemos cantando con un grupo de jóvenes que van serenateando, todo el trayecto desde el parque, desde la catedral hasta la basílica, yo lo he visto, no me lo han contado, es una gran cantidad de jóvenes que están siendo muy activos en la Iglesia Católica, y esto viene como a coronar también ese... ¿verdad? Derribar un poco ese mito. Motiva mucho. Por ejemplo, yo soy vicario parroquial en la parroquia de Ipis y ahí tenemos una actividad que hemos ido poco a poco, una oración eucarística de los primeros viernes dedicado al corazón de Jesús. Y entonces nosotros le pusimos, uno dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces yo un día en la oración yo le decía, hoy es el que sentía por parte del Señor, ¿sí? ¿Verdad? Hoy es viernes y el corazón lo sabe. Claro. Entonces justamente para seguir la parte de devoción al corazón de Jesús,
llegan, tenemos la Santa Misa, ¿verdad? Con los monaguillos, con todos los jóvenes, son los lectores, y luego tenemos un momento de adoración eucarística, como también Carlos lo mencionaba. La Eucaristía es mi autopista para ir al cielo. Y a veces son 150, 200 jóvenes un viernes en la noche, a las 7 de la noche, estando a los pies de Jesús Eucaristía. Entonces, justamente al joven también hay que saberlo impulsar, acompañar y también ayudar, ¿verdad? Porque porque cada uno de nosotros, yo digo que están los jóvenes y nosotros de juventud acumulada, ¿verdad? Porque Juan Pablo II lo mencionaba muy bien, ¿verdad? La juventud es justamente una actitud del corazón y es lo que nos tiene que motivar a cada uno de nosotros. Sí. Yo tendría como 4 décadas de juventud acumulada. Yo también. Por ahí. Bueno, vamos a abrir aquí para hablar un poco de las reliquias, porque esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, pero Lisandra, tal vez si nos explicas siempre llama la atención. Vamos a ver, esta reliquia de Carlo Acutis, no sé si pongámosla ahí nada más. Si la cámara la logra ver. Sí. Esa reliquia es de una camiseta de Carlo. Yo hace 2 años, porque yo tengo un programa específico para los santos y me dedico mucho a estudiarlos, y entonces contacto a los postuladores de las causas, y así es como he ido acumulando reliquias, ¿no? Porque ellos me facilitan. Y cuando le pedí a Nicola Gori, que es el postulador de la causa de Carlo, él me dijo que sí, que me la daba. Me la mandó la mamá de Carlo. Es la camiseta con la que se hizo el primer milagro. O sea, es decir, al niño de Brasil, brasileño. La mamá le rezó a una reliquia con un pedacito de camiseta igual a esa. Es esta misma, dice la mamá. Claro. Yo me jaló unas tortas, pero que aquí no. Es un misma pedacito de camiseta, Lisandra. Sí, esa es una reliquia de 2º grado porque es una camiseta que Carlo usó. Las reliquias de 1er grado son el cuerpo, ya sea cabello, piel, hueso, que aquí traigo algunas para que las veamos también. Pero no son de Carlo, son de santos que Carlo admiraba mucho. Digamos, esta es de Santa Gemma Galgani y es cuerpo, es piel, digamos. ¿Eso es piel? Eso es piel. Nosotros, los católicos, las tratamos con mucha veneración porque pertenecieron a la persona que la Iglesia ha dicho, ¿verdad? Que cumplieron con las virtudes heroicas que todos tenemos que imitar. Estos son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, que son los primeros santos canonizados como matrimonio en la Iglesia Católica, y es un pedacito de hueso de cada uno. Y ahí están. Todo esto me lo han dado los postuladores, pero yo las utilizo para evangelizar también. Lisandra, ¿usted hace cuánto estudia todo esto? Hace mucho, sí. desde que volví a la fe. ¿De verdad? ¿Y este de quién es? Este es de Santa María Goretti, ¿verdad? Una jovencita que entregó su vida por salvar su virginidad. Sí. ¿De verdad? Sí. Santa María Goretti que murió de 14 años. 14 años. Es similar a Carlo, ¿verdad? Que murió de 15 años. Ahora, ¿cómo una persona, porque a mí me impactó el video donde él dice, donde le preguntan y entonces dice, no, yo, ¿verdad? Y me voy a morir prácticamente, dijo. Y llegó una leucemia fulminante. Llegó así de repente. 3 días. De repente. En 3 días, ¿cómo? Ahora, ¿sabes lo que a mí más me impresiona, Douglas? Es escuchar a la mamá de Carlo. ¿Vos la conocés? Sí, y estoy en contacto con ella y de hecho vamos a hacer un en vivo en estos días. La mamá de Carlo dice que es una bendición la muerte de Carlo y que una madre hable así impresiona, ¿verdad? Porque no se quedó llorando a su hijo, sino que ella sabe que el plan de Dios era todo esto. Es la locura, el lío que está formando Carlo en la sociedad, en el mundo, en la iglesia, las conversiones que vendrán de jóvenes por el testimonio de Carlo. Y entonces ella dice que fue lo mejor que pudo haber pasado, y oírla hablando es impresionante. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el milagro no se hizo para Carlo? Si él mismo en el cielo está intercediendo para que gente se sane, ¿cómo es que él no? Pero justamente porque hay momentos donde la voluntad de Dios, que no es la nuestra, es muchísimo mejor que nuestros planes, y el plan para él era todo esto, ser el primer santo milenial de la Iglesia Católica. Y para eso tenía que pasar por esa leucemia, y ya él lo sabía. Sí. Sí. A él se le nota, además, porque ya uno se pone como a investigar y a revisar, y entonces le llama a uno la atención la habilidad que tenía para comunicarse, la capacidad muy inteligente, aprender programación casi que de forma autodidacta. Es decir, ahí había un plan muy bien escrito, padre.
Sí, sí, justamente, ¿verdad? Carlos supo aprovechar todos los medios tecnológicos para poder ayudar a los demás. Es que él se había encontrado con alguien y ese alguien era Jesús en la Eucaristía. Y él quería que también sus mismos amigos pudieran conocer a este mismo Jesús. Pero también quería aprovechar aquellos milagros, más de 100 milagros que la iglesia ha reconocido, milagros eucarísticos. Y él justamente junto con su mamá y su papá iban a diferentes lugares para tomar las fotografías, para poder montar toda la parte de la investigación. Y es ahí en donde él, aprovechando todos estos medios tecnológicos, evangeliza para que también los demás pudieran creer, pudieran conocer estos milagros y pudieran encontrarse con alguien, porque nos podemos quedar con el milagro, pero hay que ir con el Señor de los milagros, con aquel justamente que nos ayuda. Y Carlos lo entendió muy bien, y justamente, ¿verdad? Una persona que también lo ayudaba, que cuidaba cuando él era pequeño, era de una descendencia sacerdotal hindú, y justamente tiene un momento de conversión muy fuerte, Rajesh, ¿verdad? Tiene un momento de conversión y no fue que lo fue obligando, sino que él iba acompañando a Carlos, porque también la mamá cuenta que cuando iba caminando cerca de una iglesia, Carlos lo primero que quería hacer era ir a saludar a Jesús en el sagrario, y era donde estaba la cruz. Es decir, había una sensibilidad tan fuerte que él también quería que los demás pudieran encontrarse con el verdadero sentido de nuestra vida. ¿Y dónde está la tumba de Carlo, padre? Está en Asís, ¿verdad? En el templo expiatorio se llama. Justamente, bueno, yo tuve la posibilidad de ir a la JMJ el año pasado en Lisboa y fuimos luego a un momento de peregrinación junto con los jóvenes y pasamos a Asís. Para mí fue, porque yo lo había visto en el seminario cuando lo hicieron en la parte de la canonización, perdón, en el momento de la pandemia, de la beatificación, y luego el poder estar ahí. Y era, digamos, lo primero que uno se encuentra al entrar en la iglesia es a Jesús en el tabernáculo. Y luego ya uno va donde está la tumba de Carlo y es como si estuviera dormido. No, pero eso le quiero preguntar. Eso debe ser impactante, padre. Sí, digamos, nosotros íbamos casi con una delegación de 82 jóvenes que luego fuimos ahí a donde Carlo y, digamos, sin palabras. Ahora, el cuerpo de Carlos no está incorrupto totalmente, ¿verdad? La carita es una carita de cera y está, ¿verdad? Pero lo encontraron cuando lo exhumaron bastante completo, digamos, no estaba descompuesto, sino estaba bastante completo. Pero ya así como se ve, es impresionante, ¿verdad? Es que cómo no. Sí, con sus tenis, con sus jeans, con su sudadera, ¿verdad? Es justamente lo que nos marca un joven que puede llegar a ser santo. Sí. Y nos plantea si nosotros también podemos llegar a ser santos. Una vez un sacerdote nos decía, únicamente este joven ocupó 15 años para poder llegar al cielo. Yo ya llevo 36 años y todavía no he llegado al cielo, ¿verdad? Ahí vamos de camino. Seguimos. No, pero vamos en camino. Padre Lisandra, todos tenemos la fe de llegar al cielo, digo yo. Exacto. ¿Verdad? Hay que pulsearla. Sí. Ustedes no la han pulseado, compañeros. Ustedes todavía están lejos. Dijo el padre, ¿no? Cualquier cosa fue el padre. Yo quiero nada más para ir cerrando también esta conversación. Sabemos que ya estuvo la beatificación, ahora el Papa tendrá que hacer un llamado a los cardenales y tendrán que analizar, padre, ¿qué viene? Tal vez como para entender el proceso ahí puntualmente. Sí, justamente lo que viene es un consistorio para ver cuándo es la fecha en que van a poner el momento de la canonización ahí en la Basílica de San Pedro, junto también con otros que van a ser proclamados santos, ¿verdad? Que va a ser una experiencia muy bonita, que muchos también se van a unir a través de las redes sociales y de los medios de comunicación para poder vivir en este momento. Y es que justamente aquí también en el país tenemos una reliquia de primer grado. Ahora que les contaba, bueno, hay 4, ¿verdad? Bueno, ya hay una por diócesis, fue muy bonito. A mí me correspondió traer, ¿verdad?, la primera reliquia de primer grado que ha tenido el país después de la Jornada Mundial de la Juventud. Justamente fue una experiencia muy bonita de poder venir, no podía decirlo completamente porque yo llegué el 21 de agosto después de la ¿Usted sí sabía, padre? Sí sabía, digamos, que había una reliquia de primer grado porque yo la traje. Del milagro todavía no, ¿verdad? Okay. Pero sí, la primera reliquia de primer grado es cabello del Beato Carlo Acutis, que ahorita justamente se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en San José Centro. Monseñor escoge ese lugar por 3 acciones muy concretas. Primero, Carlo era muy cercano a los habitantes de situación de calle
Ahí es una proyección muy fuerte que se hace también a nivel de la parroquia. Luego, Carlos, meramente eucarístico, ahí se expone el Santísimo desde la mañana hasta la tarde. Y 3, porque también está cerca de 3 hospitales muy fuertes también del país, ¿verdad? El Hospital de Niños, el Geriátrico y el San Juan de Dios, para que la gente también pueda llegar ahí. El 2 de junio va a estar la reliquia de primer grado en Cartago ya. Hay una en Tilarán y otra en San Isidro del General. Entonces van a haber 4 reliquias de primer grado en el país para que los jóvenes puedan visitarlas, todos, ¿no? Pero sí van a haber ya 4 reliquias de primer grado. Y es muy bonito porque estas reliquias, justamente la mamá de Carlos fue la que los envió al país. Sí. ¿Verdad? Y a partir de ahí, junto con el arzobispo, ya se distribuyó en las diócesis, porque Carlos, o la mamá de Carlos, tenía puesta su mirada en Costa Rica. No sabemos por qué, pero ya vamos comprendiendo. Ya sabía, ella posiblemente ya sabía, ¿no? No pueden decir. Es como ahora, ella sabe quién es Valeria y quién es la mamá. Pero nosotros no la conocemos, ninguna de las dos. No, porque ellas no quieren dar testimonio ni nada hasta la canonización y hay que respetar. Es algo muy fuerte para ellas, deben estarlo asimilando, ¿no? Ahora, pregunta, pero esa canonización, ¿cuándo podría llegar? No sabemos. Pero yo tengo la impresión, no sé vos, padre, pero yo creo que van a aprovechar el jubileo del 25, ¿no? Ojalá, sería muy bonito, ¿verdad? Porque también. El otro año se va a vivir en la Iglesia Católica el jubileo, un jubileo grande, que es un año santo, y yo pienso que el Papa va a querer enmarcar esto tan importante dentro de este año, que se abre el 24 de diciembre con la Puerta Santa que va a abrir el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Sí. Y el jubileo de los jóvenes va a ser del 27 de julio al 3 de agosto del próximo año. Entonces también aprovechará alguna fecha importante. Sí. Totalmente, totalmente. Qué buena conversación queda. Por supuesto está toda la gente a través de las plataformas digitales siguiendo la conversación. Yo les agradezco también que nos pusieran atención. Creo que es un tema que nos llama la atención a todos, especialmente por este segundo milagro que se le atribuye a Carlo Acutis, de una joven costarricense que vive en Italia. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes del proceso que venga. Yo quiero agradecerle a Lisandra Chávez, directora de comunicación de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, y el padre Jan Richard Villalobos. Muchas gracias. Me costó, yo le decía a Lisandra, ¿cómo se pronuncia? Sí, pero muy bien. Jan porque ya me hizo coaching. Me estuvo diciendo las reliquias, primer, segundo, tercer grado, y así vamos. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Para servirles. Un placer. Vamos.